¿Se imaginan, parceros, estar al otro lado del mundo, muertos de hambre, y encontrarse con un pan que parece que tuviera pelo encima? Pelo, marica, ¿cómo lo oyen? Pues agárrense, porque la historia que les voy a contar hoy es sobre dos parceras colombianas que juraban que los taiwaneses se alimentaban de sobras secas, y terminaron descubriendo una de las vainas más deliciosas de su vida. Esto es pura reacción cultural, mi gente, así que pónganse cómodos que el chisme se va a poner bueno. En una de esas comunas de Medellín donde el aire huele a arepa fresca y a tinto cargado, entre el ruido de las motos y la música que se escapa por las ventanas, vivían Camila y Valentina. Dos culicagadas, como decimos por allá, con el alma mochilera y un hambre insaciable, no solo de comida, sino de mundo. Olvídense de la graduación del colegio, estas dos ya estaban en la universidad, pero sentían que las paredes del aula les estaban ahogando la creatividad. Eran de esas que, en vez de tomar apuntes sobre cálculo, llenaban sus cuadernos con recetas que soñaban crear y mapas de países que juraban visitar. Su gran sueño, su obsesión, nacida de noches enteras viendo documentales de comida en Netflix, era el sudeste asiático, y en el centro de ese mapa, como un tesoro brillante, estaba Taiwán. No era por los dramas de televisión, no. Lo de ellas era más visceral. Veían esos mercados nocturnos llenos de vapor, los chefs moviendo los boks con una agilidad que parecía un baile, los colores de ingredientes que ni sabían que existían. Para ellas, Taiwán era el epicentro de un universo de sabores por descubrir. Se convirtió en su meta, su proyecto. Marica, cuando ahorremos lo suficiente, nos vamos, se decían la una a la otra. Y así fue. Durante más de un año, cada peso que ganaban en sus trabajos de medio tiempo, cada sacrificio de no comprarse los tenis de moda o salir de rumba cada 8 días, iba a parar a un marranito con la bandera de Taiwán pintada a mano. El día que por fin compraron los tiquetes, el grito se oyó en toda la cuadra. Sus papás, al principio, pusieron el grito en el cielo. ¿Para el otro lado del mundo? ¿Solas? Ni puelchiras. Van a dar papaya, les decía la mamá de Camila, con el corazón en la mano. Pero ellas, con una presentación de PowerPoint más preparada que una tesis de grado, les mostraron el itinerario, los hostales, el presupuesto detallado y hasta un curso básico de mandarín que habían hecho por YouTube. Tranquilos, que no somos unas aparecidas. Ojo al piojo, vamos a estar pendientes de todo, prometió Valentina. Al final, viendo esa pasión, esa berraquera, sus familias cedieron. Y así, un día de junio, con el cielo gris de Bogotá despidiéndolas, estas dos paisas, con sus mochilas más grandes que sus esperanzas, se montaron en un avión. El viaje fue una eternidad. Escalas, aeropuertos, un cansancio que se te pega a los huesos. Pero en el último trayecto, cuando la azafata les ofreció la comida y vieron que era un arrocito con un guiso que olía a soya y a especias, algo cambió. Valen, esto huele como a lo que vimos en los videos, susurró Camila, con los ojos iluminados. Era un abrebocas, un pequeño adelanto del paraíso que las esperaba. Cuando el avión empezó a descender y la voz del capitán anunció en un inglés con acento asiático que estaban llegando a Taipei, se miraron y se apretaron la mano. El corazón les latía a 1000. Esto no era Netflix, no era un video de YouTube. Era real. Al bajar por la escalerilla, el primer golpe no fue visual, fue sensorial. Un vaho húmedo y caliente las abrazó, un calor pegajoso, tan diferente a la eterna primavera de Medellín. Parce, esto es como meter la cabeza en una olla de sancocho, exclamó Valentina, abanicándose con la mano. El aeropuerto de Taoyuan fue su primer shock cultural. Acostumbradas al caos sabroso del Dorado, a la gente corriendo, a los anuncios a todo volumen, se encontraron con un silencio casi monacal. El piso brillaba tanto que podían verse el reflejo. Nadie gritaba, nadie corría. La gente hacía filas perfectas, geométricas, como si las hubiera trazado un arquitecto. Marica, mira esto, dijo Camila en voz baja. Aquí no se te pega un chicle en el zapato ni por el putas.
¿Qué es esta brujería? En inmigración, el oficial las miró con una sonrisa serena. No entendía ni papa de su español país atropellado, pero en lugar de impacientarse, sacó un pequeño dispositivo de traducción y se comunicó con ellas con una paciencia infinita. Cuando le selló el pasaporte, hizo una leve reverencia. Ellas se quedaron tiesas. Una reverencia. En Colombia, lo más cercano a eso es un «listo, mi reina, siga». El contraste era brutal. La calidez colombiana es un abrazo, un «mi amor», un chiste para romper el hielo. La amabilidad taiwanesa era un espacio, un respeto silencioso, una eficiencia que rozaba lo artístico. Tomaron un taxi hacia su hostal y el segundo SOC no tardó en llegar. El taxista, impecablemente vestido con una camisa blanca, manejaba con una calma que ellas nunca habían visto en las calles de su ciudad. No había pitos, no había madrazos, solo un flujo ordenado de carros. Valen, este man no le ha gritado ni una sola vez a nadie. ¿Será que está enfermo?, bromeó Camila. El conductor, a través del retrovisor, les sonrió y les preguntó en un inglés básico a dónde iban. Durante el trayecto, les señaló edificios importantes, intentando darles la bienvenida a su manera. No era el taxista de Medellín que en 5 minutos ya te sabe la vida entera y te está contando un chisme de su tía, pero su gesto era genuino, lleno de una hospitalidad discreta. Llegaron al hostal, se instalaron y, a pesar del jet lag que les pesaba como un bulto de papas, la emoción pudo más. Dejaron las mochilas y salieron a caminar, a respirar su primer aire taiwanés de verdad. La primera mañana, la luz se coló por la ventana del cuarto, y el sonido de la ciudad las despertó. No había rastro de cansancio en sus caras, la adrenalina era el único tinto que necesitaban. Su plan para ese día era explorar un gran centro comercial, uno de esos templos del consumo que habían visto en sus investigaciones. Para llegar, decidieron enfrentar su primera gran prueba, el metro de Taipei. Al entrar a la estación, se quedaron boquiabiertas. Era más limpio que un quirófano. Unas líneas amarillas en el piso indicaban exactamente dónde debía pararse cada persona para esperar el tren. Y la gente, seguía las líneas como si su vida dependiera de ello. «Marica, aquí nadie se te cuela», susurró Valentina, maravillada. En Transmilenio a esta hora ya me habrían metido 3 codazos y pisado 5 veces. El tren llegó en un silencio casi absoluto, las puertas se abrieron justo frente a las filas, la gente entró y salió en un orden perfecto. Era una coreografía urbana que las dejó sin palabras. Esto es demasiado bacano, parce. ¡Qué organización tan chimba! El centro comercial fue otra dimensión. Un edificio imponente, reluciente. Al cruzar las puertas automáticas, un aire frío y un silencio elegante las envolvieron. No había música a todo volumen, no había vendedores gritando ofertas. Cada tienda era como una galería de arte, con los productos exhibidos con una precisión milimétrica. «Cami, ¿tú crees que aquí tienen a alguien contratado solo para que doble las camisetas todo el día?», preguntó Valentina. La pulcritud era casi intimidante. Se acercaron a un mostrador de cosméticos, y una vendedora, con una sonrisa sutil, les hizo una pequeña venia. «Welcome», dijo en voz baja. Se mantuvo a una distancia prudente, sin acosarlas, sin presionarlas, simplemente haciéndoles saber que estaba ahí si la necesitaban. Cuando Camila le preguntó por un producto, la chica respondió en un inglés fluido, con gestos delicados, explicando cada detalle con una paciencia infinita. La interacción fue tan agradable, tan respetuosa, que se sintieron como reinas. «Esto es lo que llaman don de gentes, pero versión asiática», reflexionó Camila. No era el calor efusivo de una vendedora en el centro de Medellín que te dice, «a la orden, mamita», que se le ofrece, pero era una forma de amabilidad que las desarmó por completo. Mientras subían por una escalera mecánica, Valentina se fijó en la gente a su alrededor. Nadie hablaba duro, nadie corría. La gente caminaba con calma, se cedían el paso con un leve gesto de cabeza.
Vio a una señora mayor sonreírle a un niño desconocido en un ascensor. Era una cortesía que no estaba escrita en ninguna parte, simplemente estaba en el aire, era parte de la cultura. Se sentaron en una zona de descanso, con un par de tés de burbujas en la mano. Parce, no es solo que los vendedores sean amables, dijo Valentina, pensativa. Es todo el mundo. Hay como un respeto por el espacio del otro que es increíble. Camila sintió, mirando por la ventana. En Colombia somos muy nuestros, muy de tocarnos, de hablar duro. Es nuestra forma de ser cálidos. Aquí la calidez es más silenciosa. No es mejor ni peor, solo distinta. Su última parada fue el sótano, la zona de comidas. Al bajar, el espectáculo las dejó sin aliento. Era un museo gastronómico. Cajas de pasteles de piña que parecían joyas, bandejas de sushi arregladas como mandalas, postres con una decoración tan perfecta que daba pecado comérselos. Cada producto era una obra de arte. Esto no es comida, estos son instalaciones artísticas, bromeó Camila. Compraron un par de cosas, más por la belleza del empaque que por otra cosa. Se dieron cuenta de que en Taiwán, la estética, el cuidado por el detalle, era una religión. Salieron del centro comercial al atardecer, con las manos llenas de bolsas y el corazón lleno de nuevas impresiones. Decidieron caminar de regreso al hostal, para absorber un poco más de la ciudad. El sol se ponía, tiñendo los rascacielos de naranja y rosa. Y fue entonces, en una esquina cualquiera, cuando la vieron, una pequeña tienda de conveniencia, un 7-Eleven, con su letrero brillante y sus puertas de vidrio impecables. Oye, entremos a chismosear, propuso Camila. Valentina, que sentía una curiosidad infinita por esos lugares, aceptó de inmediato. Al entrar, un sonido electrónico suave y una voz grabada les dieron la bienvenida. El lugar, aunque pequeño, era un microcosmos de orden. Pasillos estrechos pero perfectamente organizados, estanterías llenas de productos que nunca habían visto, desde bebidas extrañas hasta snacks con empaques coloridos. Todo era pequeño, práctico y eficiente. ¡Qué chimba!, exclamó Valentina. Aquí hay de todo. En una esquina, vieron unos pequeños triángulos envueltos en plástico y alga, los famosos onigiri. Cogieron un par, fascinadas por su diseño perfecto, por la forma en que se podía abrir el empaque sin tocar el arroz. Marica, hasta para esto son unos genios. Esto es perfecto para un viaje en bus por Colombia, dijo Camila, pensando en lo práctico que sería. Fueron hacia la caja, pero justo antes de llegar, algo en la sección de panadería llamó la atención de Camila. Se detuvo en seco. Valen. Marica, mira esa vaina. Valentina se giró. En una estantería, dentro de una bolsa de plástico transparente, había un pan. Un pan de aspecto normal, suave y dorado. Pero la parte de arriba. La parte de arriba estaba cubierta por una especie de hebras. Unas hebras de color marrón claro, finas, que parecían. Parce, eso es pelo, soltó Valentina, entre la risa y el asco. No seas boba, replicó Camila, acercándose más. Parece. No sé, como aserrín. O la pelusa que uno saca del filtro de la secadora. Se quedaron mirando aquella cosa, incrédulas. Valentina cogió uno de los panes y leyó la etiqueta con dificultad. Dice: Run. Pan. Pan de run. La palabra no les decía nada. El concepto, sin embargo, les volaba la cabeza. ¿Carne en un pan dulce? Podían entenderlo. Pero, carne deshebrada hasta convertirla en una especie de algodón seco y fibroso, y luego espolvoreada sobre un pan con mayonesa. Era una combinación que sus cerebros paisas, acostumbrados a la arepa con hogao y al pan de bono, simplemente no podían procesar. Para cualquier taiwanés, ese pan era la normalidad absoluta. El pan de run es un clásico, un sabor de la infancia,
el desayuno rápido antes de ir al colegio, la merienda perfecta. Es la combinación reconfortante de lo salado y lo dulce, la textura suave del pan contra la fibrosa y ligera de la carne deshidratada. Pero para Camila y Valentina, era un objeto alienígena. Guácala, dijo Valentina, con una mueca. ¿Será una broma para los turistas? Parece que cogieron las sobras del almuerzo, las secaron al sol y se las echaron encima a un pan viejo. Su cara era una mezcla de confusión y repulsión. Pero Camila, que siempre había sido la más arriesgada, la que probaba primero el ají más picante, la que le metía el diente a cualquier cosa rara que le ofrecieran, la miró con una chispa de curiosidad en los ojos. Estaba pensando en todas las cosas increíbles que habían visto ese día, en cómo todo en Taiwán había desafiado sus expectativas. Quizás, solo quizás, ese pan, peludo, era otra de esas sorpresas. ¿Sabes qué, Valen?, dijo con una sonrisa pícara. A esto vinimos, ¿no? A probar locuras. No podemos irnos de aquí sin saber a qué sabe el pan con pelo. No hemos papaya de quedarnos con la duda. Valentina la miró como si se hubiera vuelto loca. Estás demente, Camila. Tiene una pinta horrible. Pero la sonrisa de Camila era contagiosa. Había algo en su lógica aventurera que era imposible de resistir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no nos guste y ya. Dale, marica, por el chisme. Valentina suspiró, vencida. Bueno, pues. Está bien. Pero si me intoxico, es tu culpa, dijo, señalándola con el dedo. Se miraron, y una carcajada nerviosa se les escapó. Con un gesto ceremonial, cogieron un pan de la estantería y lo llevaron a la caja, sintiendo que estaban cometiendo un acto de valentía culinaria. Salieron de la tienda y buscaron un lugar para su ritual de degustación. Encontraron un pequeño parque cercano, una islita de tranquilidad en medio de la ciudad. Se sentaron en una banca, bajo la luz tenue de un farol. La noche era tranquila y el aire olía a flores húmedas. Bueno, llegó la hora de la verdad, dijo Camila, sacando el pan de la bolsa como si fuera un artefacto peligroso. Lo pusieron entre las dos, en el centro de la banca, y lo observaron en silencio por unos segundos. Oye, de cerca se ve todavía más raro, admitió Valentina. Es que en serio parece pelo de muñeca vieja. Ya, no seas gallina, la retó Camila. Con mucho cuidado, rasgaron el plástico. El pan que salió era esponjoso, y la capa de hebras de carne era abundante. Un olor extraño, una mezcla de dulce y salado, les llegó a la nariz. Con solemnidad, lo partieron en dos mitades exactas. Se miraron a los ojos, como dos cómplices a punto de cometer un crimen. A la 1, empezó Camila. A las 2, siguió Valentina. Y a las 3. Al mismo tiempo, le dieron un mordisco. Hubo un silencio. Un silencio largo, profundo. Sus mandíbulas se movían lentamente. No se miraban. Solo masticaban, procesando la información que sus papilas gustativas enviaban desesperadamente a sus cerebros. De repente, Valentina abrió los ojos como platos. Dejó de masticar. Miró a Camila. Camila, a su vez, tenía la misma expresión de shock absoluto. Marica, susurró Valentina, con la boca todavía medio llena. Qué vaina tan deliciosa. Camila sintió vigorosamente, sin poder hablar. Solo emitía un sonido de aprobación, un gutural. La sorpresa era tan grande que les costaba articular palabras. La textura del pan, increíblemente suave y aireada. La mayonesa, un toque cremoso y ligeramente dulce. Y luego, la explosión, el rum. Era salado, pero con un fondo dulce, y la textura era como nada que hubieran probado antes, como un algodón de azúcar de carne. Era adictivo. El contraste entre lo dulce del pan y lo salado de la carne era una genialidad. Fue entonces cuando la conexión se hizo en sus cabezas. El YouTube narrador interviene,
imagínense esto, parceros. Piensen en nuestra carne desmechada, la que le ponemos a la arepa, bien jugosita, con su guiso. Ahora, cojan esa carne, séquenla por completo, desmenúcenla hasta que queden solo las fibritas, como un polvito, y añádanle un toquecito dulce. Eso, mis queridos amigos, es el rum. Es como un primo lejano y exótico de nuestra sazón paisa. Parce, esto es una chimba, gritó finalmente Camila, riéndose a carcajadas. No lo puedo creer. Valentina también estalló en risa, una risa de alivio y de puro placer. Y yo que decía que eran sobras. Tengo que tragarme mis palabras. Esto es lo más bacano del mundo. Se devoraron el resto del pan en segundos, lamiéndose los dedos, sin querer desperdiciar ni una sola hebra. Lo que minutos antes era un objeto de burla y asco, ahora era una revelación, un tesoro culinario. Ese pequeño pan de una tienda de conveniencia se convirtió en el símbolo de su viaje, un recordatorio de que las mejores cosas de la vida a menudo se esconden detrás de las apariencias más extrañas. Los últimos días de su viaje en Taiwán estuvieron marcados por ese descubrimiento. Probaron todo lo que pudieron, sopas de fideos, dumplings, mercados nocturnos enteros. Pero en el fondo, siempre estaba el recuerdo de ese pan. La noche antes de volver, sentadas en el lobby del hostal, rodeadas de sus mochilas ya casi listas, un silencio melancólico se instaló entre ellas. Oye, dijo Camila de repente. Me comería uno de esos panes ahora mismo. Valentina levantó la vista de su celular. No dijo nada, pero su sonrisa lo dijo todo. El pan con pelo, contestó. Sin pensarlo 2 veces, se pusieron los zapatos y salieron corriendo. Regresaron a la misma tienda de conveniencia. Esta vez, no había dudas ni asco, solo una alegría familiar. Entraron y fueron directo a la sección de panadería. Ahí estaba, esperándolas. Cada una cogió uno, y en la caja, el mismo empleado de la otra vez les sonrió, como si las reconociera. Volvieron al hostal, se sentaron en el borde de sus camas y, con la vista de las luces de Taipei por la ventana, le dieron el último mordisco a su aventura taiwanesa. Definitivamente está más rico la segunda vez, sentenció Valentina. De regreso en Medellín, la vida cotidiana se sentía extraña, descolorida. El cielo azul de su ciudad, el sabor del tinto por la mañana, todo era reconfortante, pero algo faltaba. Un día, mientras chismoseaban en la cocina, Valentina estaba revisando las fotos del viaje en su celular. Pasó por docenas de imágenes, ellas en templos, ellas frente a rascacielos, ellas comiendo cosas raras. Y entonces, apareció la foto. La que se tomaron en el parque, con el pan de run en la mano, riéndose a carcajadas. Marica, me da mucha risa esa foto, dijo Valentina. Pensar que casi no lo probamos. Camila se acercó a ver. La alegría en esa imagen era tan genuina, tan pura. Fue idea de Valentina subirla a Instagram. Escribió un texto sincero y divertido. En serio, pan con carne desmechada seca encima. Al principio pensamos que era pelo o sobras. Casi morimos del asco. Pero, parce, lo probamos y es una de las cosas más deliciosas que existen. Taiwán, nos volaste la cabeza. Bandera de Colombia corazón rojo, bandera de Taiwán pan con pelo mochileras por Asia. Y le dio a publicar. No esperaban nada. Quizás unos cuantos likes de sus amigos. Pero pasó algo increíble. El post empezó a llenarse de comentarios. Primero, de colombianos, ¿eso qué es? Guácala, qué valientes, yo no me como eso. Pero luego, empezaron a llegar comentarios de taiwaneses y de otros asiáticos que vivían en Colombia. Se llama rumbun. Es mi favorito, qué chimba que les gustó, es un clásico de mi país, tienen que probar la versión con cebollín. En cuestión de horas, la foto se había vuelto viral. Medios de comunicación digitales la compartieron.
se convirtió en una pequeña historia sobre el choque cultural y la aventura de probar cosas nuevas. Camila y Valentina leían los comentarios, alucinadas. Un simple pan las había conectado con cientos de personas al otro lado del mundo. Fue en ese momento, leyendo un comentario que decía, ojalá lo vendieran aquí en Medellín, que una idea loca, una chispa, se encendió en la mente de Camila. Miró a Valentina, que estaba sonriendo mientras leía los mensajes. Valen, dijo lentamente. ¿Y si? ¿Y si lo hacemos nosotras? Valentina la miró, primero confundida, y luego sus ojos se abrieron de par en par. La idea era una locura. No eran panaderas, no tenían un negocio. Pero eran creativas, tercas y, después de su viaje, se sentían capaces de cualquier cosa. La idea, que empezó como una broma, empezó a tomar forma. Pasaron semanas investigando. Encontraron una tienda asiática en Bogotá que vendía ron importado. Vieron cientos de tutoriales en YouTube sobre cómo hacer pan de leche taiwanés, suave y esponjoso. Convirtieron la cocina de la mamá de Camila en un laboratorio. El primer intento fue un desastre. El pan quedó duro como una piedra. El segundo, se quemó. Pero no se rindieron. Siguieron intentando, ajustando la receta, recordando ese sabor, esa textura. Y una tarde, después de casi un mes de pruebas, lo lograron. Sacaron del horno un pan perfecto. Le untaron la mayonesa que ellas mismas prepararon, un poco menos dulce, y espolvorearon generosamente el rum. Lo partieron, se miraron con el corazón a mil y le dieron un mordisco. Y ahí estaba. El sabor de Taiwán. El sabor de su aventura. Lo que empezó en un parque en Taipei, con un pan peludo y dos mochileras paisas, estaba a punto de convertirse en algo nuevo. Ya no era solo un recuerdo, era un proyecto, un sueño. Un pequeño puente culinario entre Medellín y Taipei, construido a base de harina, curiosidad y la berraquera de atreverse a probar lo desconocido. ¿Y qué tal, mi gente? El viaje de ellas terminó, pero su aventura apenas comenzaba. Demostraron que a veces, las cosas más extrañas y que más nos asustan, pueden terminar siendo las más bacanas. ¿Y ustedes, parceros, cuál es la comida más rara que han probado en un viaje? ¿Se atreverían con el pan con pelo? Los leo en los comentarios.